Hola, mi nombre es Estefanía Argenti. El objetivo de esta presentación es describir de forma breve las arquitecturas de sistema centralizadas, que son un tipo de arquitecturas distribuidas. En concreto, revisaremos las características más relevantes de las arquitecturas de sistema centralizadas, identificando para ello las propiedades del modelo cliente-servidor. Además, compararemos diferentes implementaciones de dicho modelo. La arquitectura de sistema o arquitectura física es la instanciación final de una arquitectura software, es decir, establece dónde se deben situar cada uno de los componentes software de la aplicación en las máquinas reales concretas. Por tanto, establece qué tipo de ordenadores y redes serán necesarios, condicionándose la escalabilidad y rendimiento de la aplicación. Existen dos tipos de arquitecturas de sistemas, centralizadas y descentralizadas. En esta presentación nos centraremos en el primer tipo, las arquitecturas centralizadas. Este tipo adopta el modelo de cliente-servidor. Este modelo se caracteriza por contar con dos tipos de componentes, los servidores y los clientes. Los servidores se encargan de gestionar un determinado recurso del sistema que podrá ser utilizado concurrentemente por múltiples componentes de una aplicación distribuida. Proporciona una interfaz de operaciones que define una serie de servicios. Su misión consiste en esperar la llegada de peticiones de servicio, procesándolas para generar una respuesta para cada una de ellas. Ejemplos de servidores son los servicios de un sistema de archivos, los servicios de bases de datos, etc. Por su parte, llamamos cliente a cualquier componente que utilice los servicios de otro. Las características más relevantes de este modelo son que los clientes y servidores pueden estar en diferentes máquinas y que se comunicarán entre sí en base a un mecanismo de petición-respuesta, de modo que el cliente realizará una petición y esperará la respuesta del servidor, donde se indicará el resultado del servicio solicitado. La mayor parte de las aplicaciones que siguen el modelo cliente-servidor presentan una arquitectura software en niveles. Se suelen distinguir tres niveles o capas en esta arquitectura software. La capa de interfaz, que contiene aquellos componentes que ofrece la interfaz de usuario. La capa de procesamiento o capa de lógica de negocio contiene todas las reglas de funcionamiento de la aplicación. Suele organizarse sin integrar datos concretos, que se tomarán a partir de las entradas proporcionadas por los usuarios y de la capa de datos persistente. Los resultados se devolverán al usuario y puede que provoquen también la actualización de la capa de datos inferior. Finalmente, la capa de datos mantiene de manera persistente los datos que los usuarios manipularán mediante el resto de componentes de la aplicación. Esta capa suele estar soportada por un sistema gestor de base de datos. A la hora de implantar esta arquitectura software y definir su arquitectura de sistema, se suele seguir una distribución vertical. Esto es, cada uno de los niveles puede implantarse en un ordenador distinto. Dentro de cada uno de los niveles podrá haber múltiples componentes que colaborarán entre sí para ofrecer la funcionalidad asumida en esa capa. Si en un sistema concreto únicamente dispusiéramos de dos máquinas para instalar estos componentes, se podría generar una de las 5 arquitecturas de sistema que se muestran en esta figura. En la alternativa A, solo algunos de los componentes de la capa de interfaz residen en la máquina cliente y todos los demás están en la máquina servidora. En la alternativa B, todo el software de la interfaz del usuario se coloca en el lado del cliente. En la alternativa C, parte de la aplicación se deja en el cliente, por ejemplo, la verificación de la sintaxis de los campos de los formularios o bien las funciones básicas de edición de un procesador de textos. En la alternativa D, tanto la capa de interfaz como la de aplicación se deja en el cliente. Esta alternativa es típica en el acceso a un sistema de archivos distribuido o de base de datos, siendo el cliente un PC o una estación de trabajo. Por ejemplo, hay muchas aplicaciones bancarias que se ejecutan en la máquina del usuario final, pero cuando termina la aplicación contacta con la base de datos del servidor del banco y carga las transacciones. Finalmente tenemos la alternativa E, donde la mayor parte de la aplicación reside en la máquina cliente y solo algunos componentes de la capa de datos se mantienen en la máquina servidora. Por ejemplo, al navegar en la web, un cliente puede construir en un disco local un depósito de las páginas web visitadas recientemente. Ante la cuestión de qué variante convendría utilizar, la respuesta depende del parámetro que se pretenda optimizar. Si el objetivo es mejorar la escalabilidad y el rendimiento percibido por los usuarios, en ese caso interesa adoptar la alternativa E o bien la D, pues así el ordenador servidor solo sería responsable de la gestión de datos, y cada usuario debería preocuparse por descargarse los componentes necesarios para ejecutar la aplicación, todo lo relacionado con las capas de interfaz y procesamiento, y descargarlos en su propia máquina y ejecutarlos allí. Así, aunque el número de usuarios creciera, cada uno tendría que aportar su ordenador
para cubrir la mayor parte del trabajo que generase y el sistema podría escalar fácilmente. Por el contrario, si el objetivo fuera asegurar tanto la seguridad como la consistencia de los datos gestionados y de la propia aplicación, la opción más recomendable sería la A o la B, pues cada una de ellas expone una parte mínima de la aplicación bajo el dominio de cada usuario, con lo que se evita que estos puedan modificar los componentes que deban descargarse en sus propias máquinas. En este otro ejemplo podemos ver la organización general de un motor de búsqueda en Internet en 3 capas. La capa de usuario se compone de la interfaz, en la que el usuario teclea su búsqueda y se le devolverá una lista de títulos de páginas web. En la capa de datos tenemos una gran base de datos de páginas web que se han indexado. El cuerpo de esta aplicación, situado en la capa de procesamiento, es un programa que transforma los strings facilitados por el usuario en una o más búsquedas a la base de datos. Además, se encarga de clasificar y ordenar los resultados y transformar la lista en una serie de páginas HTML. Cada una de estas 3 capas podría estar emplazada en una máquina distinta. En resumen, la arquitectura de sistema implica el emplazamiento de los componentes software en máquinas reales. Un tipo de arquitectura de sistema es la centralizada, que se basa en el modelo cliente-servidor. Esta arquitectura emplea distribución vertical, donde se asume una distribución de los componentes software en niveles, y cada nivel se instalará en un ordenador determinado.